Hoy volvemos a la ICAM para entrevistar a Javier Mosqueda, coordinador del máster en restauración fílmica, y estoy muy emocionada. Sí, yo creo que va a estar muy guay. No os entretenemos más. Somos Gemma Odis, Oliver de María, y esto es el Cine Friki de una de cal y otra de arena. Estos son los moviolas para 35 milímetros y 16 milímetros, y son moviolas que estaban ya desde hace mucho tiempo en la escuela, y bueno, pues las usamos tanto para los alumnos de documental, como te decía, que a veces hacen aquí alguna de las prácticas de lo que se rueda y se revela aquí. Luego también pueden visualizar en moviola. Normalmente se trabaja con donde tienes el software, y luego en este monitor tienes solo la salida de vídeo, o sea, lo que está viendo ahí lo tienes solo en este monitor. Se está haciendo cualquier variación de color, tanto de color como de densidad, contraste. Y el resultado en la pantalla de la derecha. Sí, y luego digamos que aquí también te puedes hacer una idea de cómo sería el color final, el etalonage final o el mastering final que estés haciendo para ver en pantalla de cine. Puedes conseguir que se aproxime bastante a lo que luego puedes ver en sala digital. Tenemos esta moviola aquí, que la que tenemos aquí fuera, pero bueno, también está en funcionamiento, y esta es el aula Juan Mariné, ¿vale? En homenaje a Juan, que trabajó muchos años aquí, que fue una figura importante como director de fotografía y cineasta, bueno, licenciadamente en dirección de fotografía, y se dedicó mucho a la restauración fílmica. Entonces, tanto este aula, que pusimos el nombre en homenaje a él porque trabajó físicamente allí, y bueno, y luego la plaza de fuera, que también lleva su nombre, pues se hizo un homenaje. Tenía casi 100 años cuando le homenajearon, se puso el nombre a su plaza, creo. Y murió el año pasado, no sé si con 103 o 104 años, y nada, pues fue una figura muy importante dentro de lo que es el patrimonio fílmico en España, y bastante pionero en muchas cosas que tenían que ver con restauración y patrimonio fílmico. Está un poco desordenado porque estamos recolocando, estamos recolocando algunas cosas, y con parte del material con el que estamos trabajando con los alumnos del máster de la ICAM de restauración y preservación. Y no, pues está todo como lo han dejado, porque normalmente estamos aquí en la parte de reparación. En este aula se dan clases del máster, y bueno, esencialmente se usa para lo que tiene que ver con reparación física de película. Tanto todo tipo de materiales, pero digamos hay una parte que es la preparación del material para luego digitalizarlo, la otra parte que habéis visto del escáner. Entonces, pero bueno, siempre antes de digitalizar, o aunque no se vaya a digitalizar, para inspeccionar un material y ver si precisa reparación. Entonces, bueno, pues la revisión de los empalmes que puede llevar la película. Si es una película, digamos que ya tienen determinados años, puede ser que a lo mejor los empalmes se suelten, y a la hora de escanear, cuando estás escaneando, de repente... Porque ¿con qué tipo de materiales suelen trabajar los chicos? Ellos trabajan, lógicamente no estamos trabajando con un nitrato ni con materiales que son más delicados en cuanto a patrimonio, pero con todo tipo de materiales. Sobre todo se trata de que sepan identificar los distintos tipos de materiales con los que se pueden encontrar, como puede ser negativo, pero también internegativo, positivo, interpositivo, todo lo que tiene que ver con duplicados. Ahora mismo estaban con una copia positiva rehaciendo todos los empalmes, y cada uno estaba con una secuencia de una peli, y repasando todos los empalmes, rehaciéndolos, reparando las perforaciones también. Sí. y bueno, y así mismo también viendo el grado de contracción que puede tener un material. Está, por ejemplo, es un positivo, como ves, está bastante degenerado de color. Sí. ¿Vale? Y bueno, esto es 35, pero también con material 16, Super 16. También tenemos pequeños formatos, pues igualmente es la preparación de esos materiales para digitalizar, o simplemente para ver cómo están, y valorar si necesitan algún cuidado para su preservación. Tenemos distintos profes, todos especializados en alguna de las áreas que damos,
Y en concreto, por ejemplo, en pequeños formatos viene Mirko Santi, que es el encargado de un archivo en Bolonia, y él está muy especializado en pequeños formatos y me ha dado un par de masterclass. Y una pregunta, cuando vosotros trabajáis, ¿el proceso de colorización es también parte del proceso de restauración o no tiene por qué serlo? El proceso de colorización, que se puede colorizar una película que no tenga color, es decir, que sea blanco y negro. Eso se considera, digamos, la labor del etalonaje es intentar, una vez que está digitalizado, intentar llegar a lo que sería el original. O sea, siempre un poco tienes como referencia cómo crees que podría ser el original por todos los datos que puedes tener en cuanto al material, etcétera. Puedes tener un negativo y un positivo de un material, y entonces el positivo siempre va a ser la referencia. Porque digamos que ese positivo posiblemente puede ser el que se proyectó. Lo que pasa es que puede ser una copia positiva que también no estuviese finalizada y que fuese un pretalonaje, que estuviese depositado en un archivo, en una filmoteca. Bueno, estar seguro que esa copia lleva el trabajo de fotografía y de talonaje que se quiso hacer en el momento. Lo que pasa es que, como has visto en esta, por ejemplo, ya no es una referencia en cuanto a color, porque el color aquí se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, sí que en base luego a la documentación que pueda haber o otras referencias, intentar siempre llegar a cómo era el original. No tanto que se vea espectacular ni que se vea, digamos, lo más brillante ni lo más bonito posible, hablando un poco así, simplificando, sino intentar aproximarse a lo que creamos que puede ser la copia original y la intención de fotografía y de trabajo que se pudiera dar en el momento. Porque cuando digitalizas un negativo, digamos que tienes todo el rango, tienes toda la información que hay en ese negativo, pero ese negativo puede llevar la intención de foto del momento del rodaje, pero luego de ese negativo se saca un positivo y lo que se vio en ese momento en pantalla quizá llevaba una intención diferente, más matizada hacia un lado o hacia otro. Entonces se trata siempre de averiguar eso para poder llegar digitalmente a lo que era. Entonces también hay una parte de investigación histórica, ¿no? También. Claro, es muy importante. Por ejemplo, en el máster tenemos como, bueno, varias asignaturas, digamos, pero sobre todo varias áreas, ¿no? Y una de las áreas primeras y primordiales es la investigación, y igual que la catalogación, y luego ya entrarías a lo que es reparación física y luego ya pasarías a la parte digital. Pero digamos que la parte de investigación, los investigadores que vienen aquí a dar clase, pues enseñan un poco las herramientas que tienen que ver con la intención de conseguir la máxima información posible sobre un título o sobre un material. Entonces esa labor sí es bastante importante. Por suerte estamos, claro, como no, pero estamos muy contentos con los profes que tenemos porque todos son muy apasionados y tienen un conocimiento bastante amplio, bastante profundo sobre lo que tratan, y yo creo que aportan como cada uno esa visión porque es un trabajo muy de conjunto, ¿no? No es solo digitalizas una peli y ya está, sino por qué digitalizas esa peli, no sé si fue censurada o no, o cuáles fueron todos los problemas o todas las vicisitudes que puede haber en el rodaje que pueden aportar información. Tanto histórica sobre la película, lo que pudo rodear a la película, y sobre el propio material. Entonces la parte de investigación es fundamental, sí. Y aquí trabajamos con los materiales que ponemos a disposición de los alumnos para intentar profundizar con ellos en toda la parte física. Para que sepan, digamos, pues sí, restaurar una película, pero también ver como que la preparación que requiere un material cuando se va a digitalizar puede ser diferente, de hecho es diferente a si ese material no se va a digitalizar y simplemente se va a guardar. Necesita, bueno, pues una serie de cuidados, pero es diferente la tensión con la que la película finalmente, una vez que se rebobina, pues no es la misma tensión que le das a un rollo cuando sabes que va a ir para quedarse almacenado durante tiempo, o si va directamente al escáner, ¿no? Por ejemplo, con un rollo, porque sabemos que se pueden deteriorar con el tiempo, aunque lo hayamos cuidado, ¿se tiene que hacer cuidados, valga la redundancia, cada X tiempo? Bueno, sí, claro. Tanto nitratos como no nitratos. Es decir, por un lado tienes los nitratos que sabes que pueden estar en descomposición o tienen un peligro de descomposición serio, y el problema es que no hay vuelta atrás. Quiero decir, si ese nitrato acaba, bueno, te puedo poner muchos ejemplos, pero quiero decirlo, digamos que lo más dramático es cuando ves que abres una bobina y lo que encuentras en vez de película es polvo.
Sí, porque había algunos casos, sobre todo me gusta mucho el cine mudo, que se han encontrado que se quemaron porque se deterioraron y no sé qué, y luego se volvieron inflamables o algo así, ¿no? El material nitrato es autoinflamable, entonces con una temperatura alta puede iniciar un proceso de combustión, o sea, de autocombustión. Entonces, simplemente no sé cuáles las cifras exactas, pero bueno, siempre se barajan muchas cifras, pero es el 80%, el 90% del cine mudo ha desaparecido, o el cine anterior a los años 30, no diría cine mudo, perdón. Pero, ¿por qué? Porque era autoinflamable. Primero, no había la misma conciencia de conservación, era una industria que, digamos, acababa de nacer, una industria naciente el cine, entonces no había no se tenía la conciencia de que se tenía que conservar como tal. De hecho, se destruía para que no ocupase, por muchos motivos, pero tanto por el hecho de que no había esa conciencia, mucho ha desaparecido, y por el hecho de que hubo muchos accidentes, tanto en archivos como a lo mejor en la sala de proyección, también porque salía ardiendo el proyector por la temperatura, ¿no? Pero esencialmente hubo varios incendios en muchos depósitos y mucho cine desapareció. Y una pregunta, no tengo ni idea. Cuando las películas eran censuradas, imagino que muchos de esos materiales también eran quemados, ¿no? O destruidos. No, bueno, destruidos o abandonados o... una película se podía censurar, pero simplemente... Pero se había rodado, quiero decir... sí, que no hacía falta deshacerse. Claro, puede ser el caso de que a lo mejor, bueno, había una censura sobre guión también. Sí. Pero bueno, si la película se rodaba, pues se daba el caso de que tenían el negativo de cámara de rodaje montado, se tiraba una copia, se veía la copia positiva en proyección y sobre esa copia censuraban X escenas. Entonces, en muchos casos te encuentras con que la copia positiva que se vio en cines estaba censurada, pero el negativo que se conservó no se había cortado, no se había censurado. Entonces, ahí teníamos antes de la censura cómo era el material. Sí, y luego más la censura en muchos casos, pero sobre todo por lo que te digo, porque a lo mejor siempre es un material del que no se tuvo cuenta y o no se encuentra o ha desaparecido o ha podido ser destruido. Para toda esa parte que hay un lado digital, pero también toda esta parte, como decía, bueno, que tiene que ver propiamente con el material físico. Claro, porque estamos viendo que yo pensaba que era más un proyecto más digital, pero es que es muy artesanal. Sí. Y, o sea, ¿qué partes tiene? Bueno, es artesanal la parte o muy manual, la parte de tener que enfrentarte a una película restaurada, y las películas pueden tener muchas enfermedades, digamos, o dolencias, ¿no? O sea, como decía, el nitrato es un material que se usó hasta 1950 o 52 o así, pero como era autoinflamable se fue cambiando por el acetato, triacetato, y que ya no era autoinflamable. Pero eso no quiere decir que también todos los materiales que no son nitratos, digamos que siempre se ha puesto mucho al principio el acento en el nitrato, porque quizá era lo más urgente por esa peligrosidad que tenía, porque también son los materiales más antiguos, pero también materiales de los años 50 o 60 tienen lo que se llama síndrome de vinagre, ¿no? Y también, bueno, pues cuando abres una lata, pues huele como a vinagre, digamos. Y eso pues es un material que también tiene esa dolencia y puede contaminar a otros. Claro. Entonces es verdaderamente como el hecho de intentar que no se degenere más, que estén en algunas condiciones de conservación y de preservación, para intentar evitar su deterioro en el tiempo. El deterioro en el tiempo es inevitable. Claro. Pero por lo menos intentar retrasarlo y en la medida de lo posible digitalizarlo. Con eso también ha habido bastante, digamos que el digital, la tecnología digital permite muchas cosas que no se podían hacer analógicamente, pero también ha sido digamos, algo que ha sido de alguna manera, ¿cómo lo diría? Ha sido un avance, pero también un retroceso, en el sentido de decir, oye, algo está digitalizado y ya está preservado. Y eso un poco es un error, porque si tú tienes, no sé, 5.000 películas y digitalizas las 5.000, vale, pero ¿y esos discos duros donde están las películas? No son eternos. Claro. No solo no son eternos, sino que la continua obsolescencia, como nos puede pasar con los móviles... Sí, sí, que no te asegura de que se vaya a poder... Claro, es decir, tú que pinches un disco duro dentro de 50 años y se abra, o sí o no. Pues si nos pasa ahora que compras una SD y claro, de repente se te ha vaciado. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta que estás
dedicando un esfuerzo inmenso a digitalizar algo y lo pones en un disco duro y confías a que dentro de X tiempo se vaya a abrir. Entonces, digamos, también abogar por la conservación del propio material. Es verdad que la tecnología digital, por ejemplo, en la exhibición se ha impuesto, o sea, digamos, sobre todo los cines comerciales ya no tienen proyectores 35 o 16 milímetros o pequeños formatos, pero esencialmente la proyección en 35 de forma comercial ha desaparecido, aunque hay cines que siguen teniendo, pero eso no quiere decir que no hay millones y millones de documentos y de películas y de materiales que continúan en las filmotecas, y no solo en las filmotecas, sino en los archivos de todo el mundo o en colecciones particulares o en la casa de alguna persona, pero esos materiales siguen ahí y quizá ni se han visto, o se han visto pero se han perdido, o solo hay una copia, o no se han digitalizado. Entonces, la tecnología digital como que creó esa euforia, y porque es verdad que además ahorraba costes en la exhibición. No es lo mismo tener que mandar para una sola película 5 bobinas, vamos a suponer, pero para 30 películas, pues multiplico las 30 películas por 5 bobinas, o sea, el peso, el tamaño, mandar eso, también, en cierto modo, ecológicamente, era bastante insostenible en el momento que la tecnología digital dices, ok, aquí en un disco duro tienes todo, ¿no? Entonces, claro, comercialmente eso se impuso. Pero, sin embargo, la tecnología digital no se considera la solución para la preservación, porque también requiere una preservación propia y continua. Entonces, tener 5.000 discos duros, pues como te digo, claro, no es lo mismo que tengas un volumen de información determinado, pero no sé, las grandes productoras o las grandes majors, como tienen miles de títulos, también tienen que conservar esos discos. Y a lo mejor hicieron una restauración, por ejemplo, en el año 2000, de una película, y esa película no iba en un solo disco duro, podía ir en 8 discos duros. Pasados 5 años, ya esos 8 discos duros, vale, iban en uno, con lo cual esos 8 anteriores a la basura. Y pasados otros 20 años, quizás ese disco duro tiene que tener un duplicado. Claro. Con lo cual, el problema es la ingente cantidad de información. Mientras que el soporte de película, aunque sea frágil, no es tan frágil como podamos pensar, porque en buenas condiciones de conservación, son poliéster, blanco y negro, o lo sigue rápido, pero digamos que puede durar 400, 500 años, si está bien conservado. Y yo meto el disco duro en el Mac y de repente desaparece todo lo que tenía grabado. Igualito. 400 años, y tú te dirás, ¿para qué piensas en 400 años? Bueno, vamos a pensar que si el mundo sigue existiendo otros 400 años, que eso es otra cuestión, vista la situación actual, igual ya no existe, no pasa nada, no hay que preocuparse, pero dentro de 400 años ese material va a estar ahí y el disco duro quizá no va a estar. Y si está, quizá no lo puedes leer. Claro, pero además me parece que, lo hablábamos antes, ya no es solo a nivel de el propio producto en sí, sino la historia, lo que cuenta de cómo, claro, de cómo se ha llegado ahí. Claro, luego está, por un lado está lo que sería la importancia de esos documentos y la importancia de esos materiales. Sean una obra, digamos, sea una peli, o sea un material que refleja algo, cualquier hecho, etcétera, no sé. Es un documento. Eso es un lado. Pero lo que sí que es como muy, digamos, una diferencia esencial entre el digital y el analógico, digamos, que se complementan, ¿eh? Pero es tú un disco duro, si lo miras así a la luz, no lo ves. O sea, que decir, no ves lo que hay dentro. Pero la representación analógica de la imagen te permite ver lo que es la película y lo que está fotografiado. Entonces, eso es una ventaja. Porque el disco duro, como te digo, puede que esté bien y dentro de 80 años, aunque tengo dudas, pero bueno, dentro de 80 años lo quieras leer, pero sí, ¿en qué sistema operativo lo lees? ¿Cómo se grabó? ¿En qué formato está? La película no tiene un formato. Sí, bueno, vale, 35 milímetros, 16 milímetros la anchura de la película, pero la imagen está ahí. Es como ver un cuadro, o sea, lo tienes delante. Y eso es más fácil de ver. Como habéis visto, hay escáneres para digitalizar la película fotograma, pero lo podrías hacer, vamos a decir, de forma cutre con una cámara. O sea, yo si con una cámara fotografío cada fotograma, estoy escaneando, estoy digitalizando la película. Mientras que en un disco duro no lo puedo digitalizar. Y esos son discos duros, sistemas de almacenamiento de datos, pero hay otros sistemas de almacenamiento que ha habido, como el LTO, que es una cinta magnética que también almacena datos. Y los LTO, creo que ahora ya estamos en el LTO 10. La 10ª generación, no va por años, pero bueno, va en el LTO 10. Entonces, la retrocompatibilidad no está asegurada. Puede que
tú con o sea, con un LTO 7, tú tienes la máquina para leer la cinta donde están los datos, ya no lees un LTO 10. Claro. Ya. Entonces tienes que estar continuamente renovando. La película no, sigue siendo la... Bueno, ha habido muchos formatos durante la historia del cine, hasta que, digamos, los 35 milímetros se estandarizaron, pero siempre ha sido película y siempre ha sido visible. Plantea él, igual que se utilizan discos duros y tal, el guardarlo en la nube. Es que la nube no existe. La nube son los padres. No, bueno, la nube es más una herramienta, yo creo. El problema de la nube es que, o sea, si tuviese que guardar algo en un disco duro, prefiero tenerlo escondido bajo la cama. Porque la nube es un servicio de una empresa que te da un servicio de almacenamiento como pueda ser un trastero. El problema es que el trastero sabe dónde está y la nube no. O sea, la nube, o sea, os pongo algún ejemplo que ha habido de que, no sé, pues hay unos servidores que tienen información, pero ahí puede estar nuestra película y otras informaciones. Y de repente la policía tiene que entrar en un servidor para sacar una información X y no sacan solo el disco donde está lo que están buscando. En ese disco puede haber muchas otras cosas, entonces de repente eso no resulta seguro. De hecho, hay una empresa, que no voy a hacer publicidad, pero bueno, es una empresa que partió de un proyecto europeo, Eureka Eurostar, que lo que ha creado es un sistema de almacenamiento de datos sobre película. Entonces lo que tenéis es película, pero tú no ves la imagen, ves, o sea, ves ceros y unos, ves cuadraditos, ves como si vieras códigos QR en la película. Si tengo por ahí, os lo enseñaré. Lo único que ves en la película es película blanco y negro transparente, pero solo ves QRs. Qué chulo. Y entonces, si eso lo fotografías y lo metes en un software, en ese QR puedes tener una imagen o una canción o un... O sea, es simplemente, en vez de almacenar los datos en un disco duro, en película. Ah, qué fuerte. Porque el problema es que el soporte poliéster, sabemos que aguanta 500 años, el soporte disco duro, no. Y de hecho tenemos los discos duros que son giratorios y luego existen, como decías, las memorias estas compact flash que quizá tienen una mayor duración. Es decir, los discos duros sólidos en principio pueden tener una mayor duración que un disco que está continuamente girando el cabezal y se puede romper el cabezal del disco y hasta luego. Y cuando ya creo que si habéis perdido información alguna vez es un drama. Claro. Es decir, bueno, la película se puede rayar, pero estaría, si yo hago así, rayo una película con un cuchillo porque quiero una tijera, estoy rayando los fotogramas que estoy rayando, pero un disco duro, claro, digamos que es diferente. Entonces no se considera la tecnología digital como algo que tenga, que garantice la salvaguarda de los datos y en este caso del patrimonio fílmico que está digitalizado, que también son datos. La cuestión es que hemos pasado eso, de tener la película visible a simplemente datos. Entonces la nube alberga cantidad ingente de información, entonces no puedes tener copias de seguridad en la nube, claro, sí, es un servicio que tienes, pero no... O sea, las filmotecas cuando archivos digitalizan algo, esa película se ha restaurado físicamente, se ha digitalizado, se ha hecho la restauración digital de imagen, se saca una nueva copia, se ha visto en cines y luego lo guardan. Normalmente son ellos que lo guardan también en unas condiciones buenas, intentando que ese disco duro no esté ahí flotando en algún sitio, pero bueno, no voy a decir cosas malas de la nube, pero me sale decirlo. No, a nivel de almacenamiento no es seguro porque es un servicio que te ofrecen y no tienes garantía, no tienes garantía de nada. Claro. Y con eso también es verdad que he hecho mucha confusión, ¿no? Pero es una pregunta muy buena, porque si tú ves una película que está en YouTube y además, o si ves una película que está incluso no en YouTube o en cualquier otra plataforma, pero que está por ahí por internet e incluso la puedes ver con mucha calidad, porque pese 50 gigas es una copia en HD y tal, pues ya dices, pues la peli está preservada, está ahí. Pero en realidad el original de esa película, eso es solo una copia. Claro. El original de esa película, pues, también podría ser digital, pero el original de esa película tiene mucha más calidad. O sea, de un negativo puedes escanearlo a 8K y tendrás una resolución brutal y de ahí podrías sacar copias. Entonces, lo que vemos ahí solo son copias. Y la mayor parte de esas copias tampoco son de mucha calidad, lo que tenemos para uso. Claro que la comodidad de poder tener plataformas en las que vas y ves una peli, eso tiene que ver con la difusión, pero el patrimonio es más intentar conservar o luchar contra el tiempo. Y bueno, un inciso en toda esta información es que me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad saber qué te llevó a acabar aquí dando clases, dando este máster. O sea, ¿qué te llevó a la preservación de...? Okay. La vida me llevó. Bueno, pues un poco por casualidad, porque digamos que, bueno, no tanta casualidad, pero sí que yo, bueno, pues estudié imagen y sonido en la Complutense,
Me gustaba la fotografía, pues, muy de joven, ya hace muchos años. Pues revelaba, No tanto, ¿no? revelaba en casa, ¿no? Pues revelaba mis fotos, hacía Sí. mis fotos, luego trabajé haciendo fotografías por ahí, fotografía deportiva, nada así, tampoco tenía que ver nada con el cine. Pero bueno, estuve un tiempo también hace unos meses con una beca en televisión, luego entré en una empresa que hacía lo que es telecine, o sea, todavía se rodaba en película, pero había que pasarlo a cinta para que ya hicieran montaje y sobre todo mucha publicidad. Y entonces ahí aprendí digamos, empecé a tener más contacto con la película para hacer esas copias, primeras copias digitales, esas copias a cinta, y me di cuenta de que más que la publicidad, y que quizá era con lo que más dinero se ganaba, me gustaba más la parte que tenía que ver con fílmica, por esa afición quizá que yo tenía a la fotografía, y en concreto en un telecine lo que puedes hacer es ajustar el color de ese negativo que cargas y que tienes delante, ¿no? O sea, tienes la película, pero ya tienes una traducción electrónica a la imagen y ahí puedes hacer unas correcciones de color. Entonces empecé más en la corrección de color. Y luego pues empecé a ver cuál era el mundo también del laboratorio. Es decir, porque nosotros hacemos esa corrección de color, pero ese negativo se había arreglado en el laboratorio. Y después a veces nos tocaba ir al laboratorio también para ver las copias todavía en 35 y me gustaba bastante. Y bueno, empecé a digitalizar películas también en alguna de estas empresas o archivos que empezaba en ese momento a digitalizarse todo lo que era el material fílmico. Entonces me di cuenta que era lo que me gustaba porque me parecía que era lo que decías, ¿no? Que era de alguna forma como participar en salvar algo que estaba ahí, que ya se había proyectado, ya era una película que se había visto, podía ser de éxito o no, pero digamos que tú hacías una copia de eso para que intentara salvaguardarlo de la mejor forma posible, o la más adecuada en ese momento. Y bueno, me di cuenta que era mi pasión. Entonces, pues luego estuve como unos 7, 8 años trabajando para la Cinemateca Portuguesa. Me fui a Portugal a trabajar y ahí, porque allí tenían un laboratorio fotoquímico y entonces, pues nada, seguí por ese camino. O sea, un poco quizá porque de pequeño me gustaba guardar todas las cosas. Me iba por la calle recogiendo lo que me encontraba, entonces ese pequeño síndrome de Diógenes, pues, esto también es recuperar, ¿no? O sea, también tiene que ver con una pasión, pero también, bueno, porque lo que decías, porque está relacionado con la historia, con una peli que no conoces, a lo mejor no has visto de un director. O sea, yo no soy ni mucho menos un gran experto en historia del cine, ni en estética, ni en esas cosas, aunque me gusta, pero es verdad que todo eso que tiene que ver con la imagen es también tan visual. No sé, pues te llama mucho la atención y luego empiezas a intentar formarte también, porque tú puedes, bueno, por eso yo manejaba un telecine, hacía los ajustes de color, pero te das cuenta que puedes estar formándote toda la vida, ¿no? Entonces me di cuenta que la parte que tenía que ver con patrimonio era lo que más me atraía. Sí, y quizá también porque llegó el digital, ¿no? Que era como lo contrario, ¿no? De repente era como, bueno, ya está. Ha habido 100 años de cine, pero ahora que viene el digital es todo... Es una cosa nueva, ¿no? Entonces yo veía que no, que en realidad eran cosas que se complementaban y intenté un poco ir por ahí. Lo que pasa es que es complicado porque el patrimonio, al fin y al cabo, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura en general, ¿no? A veces pues no hay presupuestos como debería haber para conservar ese patrimonio. No, y es algo que es bastante desconocido, o sea, porque yo no sabía que había gente que se dedicaba a esto y me parece una fantasía pero que se haya creado pero esto. eso es solo porque estamos escondidos, a lo mejor en salas oscuras, pero sí, bueno, quiero decir, cualquier filmoteca, por un lado, efectivamente, guarda, sabes que ahí están las películas, pero luego toda la labor que se hace dentro es ingente lo que hay por hacer, y son muchas, digamos, como los perfiles profesionales que tienen. O sea, está el que se dedica a la catalogación, luego el que está restaurando físicamente la película, luego el que está digitalizando. Entonces, es verdad que las filmotecas y los archivos tienen como una vida propia que, como te decía, como la película ya se ha visto, quizá esa parte de salvaguarda del patrimonio es menos visible, pero bueno, hay muchos archivos. Por ejemplo, siempre destacar la labor de Filmoteca Española o todas las filmotecas autonómicas que tenemos en España, Filmoteca de Cataluña, Filmoteca de Murcia, no me quiero dejar ninguna, entonces digo todas las que hay en España y Filmoteca Española, que también tiene un depósito muy, muy importante. El edificio de Filmoteca Española está aquí al lado, Sí, lo hemos visto. el Centro de Conservación y Restauración. Y bueno, ellos siempre han realizado con los medios que podían hace 40, 50 años y como podían, es decir, simplemente yendo a los sitios a buscar colecciones o películas que estaban perdidas o
o que encontraban en el rastro, digamos, no solo en el rastro, pero que podían encontrar en cualquier sitio, Sí. y ellos intentaban rescatar bobinas sin saber lo que había dentro, ¿no? Y otras veces sabiendo lo que buscaban, pero esa labor era como muy de hormiga, y entonces, claro, pues todo eso también requiere de apoyo público, creo que es muy importante, ¿no? La CAM somos una escuela, una fundación, pero también digamos que siempre destacar la labor de los archivos y las filmotecas, porque normalmente con pocos medios, pero así como con gente con bastante pasión, pues intentan enfrentarse a montañas de trabajo por delante. Para mí es como casi como en un hospital, ¿no? O sea, Ya. cuando vas y te das cuenta de que ninguno queremos estar en un hospital, que cuando vamos es como de, es que esto es necesario, ¿no? Claro. Es como yo veo como la educación o la sanidad, el patrimonio es importante. Sobre todo ahora que, yo es que si no me paras no paro de hablar. No, tú hablas. Sobre todo ahora que, bueno, que hay tanta información, desinformación, Ya. o puedes ver una foto que digas, bueno, saber si es un fake o no. Ya. Pues con esto pasa igual, ¿no? Es muy importante los documentos, saber de dónde viene y al fin y al cabo son nuestra historia. Y para no repetirla o repetirla un poco mejor, pues es importante a veces tener ahí esa información. Sí. Muy importante me parece, sí. Y hacerla atractiva también, que no sea algo como de, pues eso hay algo apolillado y ahí Ya. con mucho polvo que está por ahí, sino que al final te das cuenta que aparecen joyas y que yo creo que, exagerando un poco, pero casi todo está hecho, ¿no? Entonces ves una creación que está hecho en digital y te puede maravillar, pero de repente ves algo del año 40 que está hecho, sabes, que podría ser su padre, está hecho manualmente y te quedas realmente alucinado, ¿no? A mí me fascina. El otro día estaba viendo yo una de Lois Weber, que fue la primera vez que se introdujo como la pantalla partida en 3. Ajá. Y yo decía, o sea, ahora que es algo que totalmente básico, digo, pero ¿cómo narices llegas a ese punto en esa época? O sea, me parece increíble. Y más después de saber todo el rollo que hay detrás, Claro. o sea, me parece increíble. Claro, es verdad que además la tecnología y el progreso técnico del cine ha sido brutal por muchos motivos. Por ejemplo, uno de ellos, cuando entra a la televisión, pues digamos que el cine intenta reposicionarse de alguna forma e intentar que los espectadores sigan yendo a las salas, ¿no? Entonces empiezan todos estos sistemas ultrapanorámicos, Technicolor, etcétera, que dan una calidad espectacular de color y el progreso técnico y el ingenio técnico en el cine es brutal. O sea, podríamos estar horas hablando sobre, bueno, pues sobre todas las implementaciones tecnológicas y la relación de la tecnología con el cine. Que ahora te digo eso, parece que con el digital de repente alucinamos cuando la IA hace una serie de cosas, pero bueno, hace muchas cosas y seguro que hará muchas cosas buenas, pero para mí muchas se quedan en los memes que se enseñan los amigos entre ellos. Siempre hay algún error, ¿eh? Claro. Siempre si te fijas, ahí hay una mano extraña. Entonces, pero realmente si vas haces un poco una visión por encima de lo que ha sido la tecnología en el cine, es espectacular, ¿no? O sea, no solo el que filmaba o el que hacía la película o el que pensaba el guión o todo ese trabajo de equipo, claro, o todo eso, sino toda la tecnología que tenía detrás. Sí, porque además tenían pique entre ellos, en plan, mira lo que he hecho yo, pues ahora voy a hacer yo lo mejor. Claro. Era súper chulo. Sí. Y la conservación, como veis aquí, de esa tecnología es importante, es decir, saber cómo eran las cámaras, cómo eran los sistemas de reproducción de película, pues es importante porque eso también forma parte del patrimonio y es lo que además a nosotros nos ayuda ahora. O sea, estos dos platos, que simplemente son dos platos giratorios que tienes aquí, pero bueno, esto es en el fondo como puede ser una cámara. O sea, aquí cargas la película, en la cámara cargas un chasis de película virgen, ¿no? Pero esto que parece tan básico ya no es tan fácil de encontrar, pues ya no se comercializa como se comercializaba, quizá, y entonces toda la conservación de esa tecnología es importante. Sobre todo también para leer formatos antiguos, leer determinados formatos de sonido, poder proyectar una película adecuadamente con el formato que tiene. Esa conservación es complicada porque también solo las filmotecas normalmente se dedican a ello y bueno, forma parte de la historia, pero yo como que siempre digo que está muy de actualidad, ¿no? Porque yo particularmente del digital ya me he aburrido, en el sentido de creo que lo que una película no va a ser mejor o peor, pero ni porque esté rodada en digital ni porque esté rodada en película, o sea, que sí. Claro.
Y ahora que has dicho lo del sonido, claro, aquí también, o sea, trabajar la imagen, pero el sonido es algo también muy importante. ¿Eso cómo se restaura? O eso es de otro departamento. Bueno, tiene que ver digamos, con otra especialidad, pero el sonido, al fin y al cabo, el sonido estaba sobre soporte de película también. O sea, puede ser el sonido magnético o óptico. El sonido óptico, digamos, es una banda de densidad sobre la película, pero está fotografiada sobre la película, la banda de sonido. Y entonces, si la proyectas, pues el lector óptico de sonido decodifica esa banda que lleva la película, esa banda óptica, y te lo traduce en sonido. Pero está sobre la película. Entonces, si esa película está degenerada, también ese sonido puede estar degenerado. Puede haber perdido calidad o puede no irse. Y si es una banda magnética que va pegada sobre la película, se puede pegar y puedes perder el sonido. Entonces, pero sí que, bueno, está la especialidad, digamos, también de restauración sonora en lo que tiene que ver con restauración fílmica. Sí. Normalmente, si algo se digitaliza, pues siempre hay un operador de sonido que es el que ayuda a entender que ese sonido quede como era, etcétera, etcétera. Sí. Pero esencialmente el problema es encontrar los lectores de sonido adecuados para poder decodificar ese sonido. ¿Y se puede restaurar una película demasiado? O sea, que pierda un poco la intención original. Sí, si le dices a la IA, restaurame una película, la IA va y te la restaura como ella considera oportuno. Sí, bueno, de hecho, digamos que la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, tiene pues un decálogo, digamos, tiene unas prácticas, unas best practices, o sea, unas mejores prácticas y una ética de la restauración que marca un poco hasta dónde se debe ir. Pues bueno, no inventarte nada o no cambiar la película como era. Simplemente porque me gusta y me parece que esta película está más bonita si le doy más luz o le cambio el color, pues no tiene sentido. Pues se trata de que la veamos como era. Y en eso, claro. ¿Tú, o sea, cuál crees que es el peor error que puedes cometer al restaurar una película? Pues el peor error es... subirla a la nube. Subirla a la nube, claro. Subirla a la nube. Pero no, bueno, el peor error con la película es quizá no dedicarle el mínimo tiempo necesario para intentar llegar a lo que creemos que era el aspecto de esa película, simplemente. O sea, intentar que quede más brillante, más limpia, más bonita, más simplemente porque a ti te gusta. O sea, claro, o sea, meterle ya ahí tu licencia creativa. Claro, o sea, digamos que este trabajo sí es muy creativo en muchos sentidos, pero tienes que desarrollar tu creatividad hacia otro lado, hacia el lado de conseguir, que puede ser mucha, pero hacia de conseguir de llegar a cómo esa peli era. A veces no tienes muchos datos de cómo era una peli, pero intentas no inventarte nada. O sea, no sé, te pongo un ejemplo, simplemente me parece que esta peli está demasiado cálida, pues la dejo más fría. Es que a lo mejor el director lo hizo así porque está contando algo con eso. Entonces, hasta estaría cambiando un poco la narrativa o la intención narrativa que a través de la estética podía tener el director. Y a mí me parece que está más guay, más fría o más luminosa. Pues, pero sí, eso es algo que pasa muchas veces, ¿no? Y en televisión, no tanto quizá con patrimonio, pero muchas veces era pues, dale más luz porque la gente va a estar en su casa y como tiene la luz encendida no lo va a ver bien. Bueno, pues con perdón que se jodan. Y si están cocinando a la vez, pues yo también estoy cocinando a la vez, pero la película es como es. No le voy a dar más luz para que tú la veas porque tiene la luz encendida, o sea... lógicamente quizá también todo eso pues influye, y más todavía cuando estás restaurando algo, tienes a veces quizá la tentación de irte hacia un lado que no es, porque de hecho tienes que toquetear mucho, pero tienes tanto trabajo por hacer que se trata un poco de que quede simplemente como era. O sea, no se trata de ver la película mejor que lo que era, se trata de que quizás con otras artes no, o sea, será como más fácil de entender, porque un cuadro es como es y ya está. Lo que no haces es repintarle algo. Voy a cambiar este trazo porque no me gusta. Claro, me parece que aquí se equivocó. Como lo del Lecteomo este. Claro. Sí, es un poco, puede llegar a ser un poco el peligro, porque las herramientas digitales te permiten retocar mucho. Entonces, claro. Pasarse es fácil. Sí. No sé si sabes con qué películas estamos trabajando ahora a nivel de Filmoteca y tal, cuáles son las que más se están restaurando ahora mismo. La cuestión es que no hay, o sea, no... ¿De qué periodo o algo? Claro, pero no el criterio de importancia que hay tantas películas y tanto material que necesita, digamos, de ayuda,
que no hay, los criterios, digamos que cualquier obra es importante. No sé, incluso una película de serie Z, me da igual, o una película que no sea una obra en sí, que simplemente sea un material, que puede ser una grabación de un viaje, te pongo por caso. Pero eso puede ser un material súper importante, porque no haya ninguna grabación de esa ciudad o de ese sitio en ese año, Claro. o por quién está realizada y por qué, porque tiene una cuestión etnográfica o lo que sea. No es Si no más me equivoco, importante. haciendo una restauración sacaron hace no mucho, si no me equivoco, repito, imágenes de Lorca. Sí, Me eso, suena a mí, eso sí. fue un compañero que lo descubrió. Si queréis en algún momento os puedo pasar también su Ah, contacto. pues sí, genial. Lo descubrió por casualidad aquí en el... Bueno, por casualidad, no por otra casualidad, pero que creo que fue el que lo identificó y fue aquí en el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española. Y bueno, claro, de repente aparecen cosas Claro. que no te esperas, ¿no? Claro. Puede ser la última imagen de alguien, como dices, o una imagen de alguien en un sitio, bueno, por algún motivo especial, o la única imagen de alguien o de algo. Y también creo que socialmente es muy importante, pues yo qué sé, tener las primeras imágenes de los años 70, de las primeras manifestaciones sociales sobre muchos temas, ¿no? Creo que abarca tanto, ese archivo es muy, muy importante. Entonces es difícil establecer la importancia de unas obras sobre otras. O sea, no hay un criterio, bueno, digamos, quizá cada archivo, cada filmoteca, quizá el criterio puede ser que esté esos materiales más degenerados y sepa que corren mucho peligro de desaparecer, pero no hay, digamos, como una lista de las películas tampoco como más importantes. Sí, es más, quizás que estén más en peligro y, bueno, quizás Claro, otra Por serie riesgo de pérdida. de criterios, Claro. porque realmente es mucho el trabajo que queda por hacer y también, bueno, ahora todo lo que se produce ahora no sabemos dentro de 70, 80 años qué se habrá perdido o qué. Y esto esto que te preguntaba antes de los formatos subestándar, esto del 8 milímetros, El famoso ¿qué es? Super 8. ¿Qué es Claro, el exactamente? 8 milímetros era el iPhone de antes. Bueno, es que claro, se grababa muchísimo también en 8 milímetros porque era ese formato, digamos, mm, que la gente podía usar para contar o reflejar sus vacaciones o su vida cotidiana, pero que también se usaba para... También hay cine amateur, quiero decir, también Sí. se hacían películas y cortometrajes en ese formato. Entonces, sus problemáticas son prácticamente las mismas que cualquier soporte analógico. Solo que al ser tan pequeño requiere también de una manipulación igualmente cuidadosa, pero a veces quizás es más difícil. Más delicado. Sí, manejar esos. Pero se sigue rodando todavía en esos formatos. Sigue habiendo festivales tanto de archivo como no de esos formatos, también de 16 milímetros, o sea, porque digamos que también te obliga a pensar más. O sea, cuando tienes cargado la cámara de un chasis, la película te obliga, y el digital quizá como parece que es gratis, pues grabas, pero bueno. Si saco 20 planos y alguno me Claro, sirve. quizá con otro a veces es un poco más pensado. En realidad no, porque una película que ocurre en digital necesita la misma planificación y si la toma vale, pero bueno, no es como tener que llevarlo, revelarlo. Claro. Y de los pequeños formatos son un documento súper importante. También hay, quiero decir, millones de documentos y millones de materiales en esos formatos. De 8, Super 8, 9,5, estos formatos, digamos, se llaman pequeños formatos, pues hay muchísimo, sí. Y ahí hay filmotecas o archivos, sobre todo también, las filmotecas tienen, claro, depósitos y materiales de este tipo, pero también hay archivos que están especializados en pequeños formatos. Lo que os decía, el profesor que viene aquí, que viene de Bolonia, trabaja por un archivo que se llama Archivo de Familia en Bolonia y tienen una colección espectacular de bobinas en Super 8. Qué chulo. Entonces, toda la información cuando se digitaliza, en este caso de la filmoteca, ¿dónde podemos encontrarla? O sea, ¿nosotros tienen alguna plataforma exclusiva para verlo o tienes que ir allí para...? Bueno, depende de los materiales. Hay materiales que pueden no estar digitalizados y los podrías ver allí si entiendo que si estás haciendo algún tipo de investigación. Entonces los investigadores tienen acceso a ese tipo de materiales y si eres una persona digamos, de a pie que no estás investigando en nada, pues hay muchas cosas que están disponibles ahora en Internet, en esta plataforma que se llama Platfo, pero hay muchas otras cosas que no están disponibles. O sea, depende. En teoría, yo creo que todo debería ser de libre acceso, por lo menos. Otra cosa es el uso
sí, pues tener que tener derechos de autor, etcétera, pero su labor de digitalización a veces es accesible y a veces no tanto, depende de los materiales. Por ejemplo, todo esto es material que se ha hecho del nodo, pues es un material en principio accesible en una página web pública a la que puedes acceder y está ahí todo colgado. Pero otras películas tienen más que ver con los derechos de autor. Entonces, es curioso, o sea, una película que puede estar a punto de perecer, sigue teniendo derechos de autor. Depende, no te puedo decir los años, pero sí, claro. Muchas ya dejan de tener esos derechos. Pasados 75 años. Sí, eso había... Lo que pasa es que una digitalización, una remasterización genera otra vez los derechos de esa remasterización. Claro, vale. Pero bueno, es como que renueva, ¿no? Claro, pero la película en sí puede pasar a dominio público. Yo creo que cuanto más abierto y más dominio público haya, mejor, pero también es verdad que hacer valer el sentido de determinados documentos de su conservación para que no cualquiera pueda ir y manipularlo, eso sí. Otra cosa es el acceso, porque tú puedes tener quizá una copia y a ti te sirve para investigar, para verlo, para conocerlo, pero como son documentos bastante sensibles, a veces no son tan accesibles directamente. Pero bueno, cada archivo, cada filmoteca tiene sus políticas. En todo caso, bueno, todas las filmotecas que hay en España, o Filmoteca Española en este caso, tienen sus políticas de acceso, pero son un ente público, es decir, es algo que es de todos, claro. Sí. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando. Sí, justo te iba a decir que bueno, que hicieras un poquito de publicidad sobre el máster. Claro. Bueno, la publicidad se hace sola. Bueno, el máster este ha sido el primer año que hemos arrancado este máster y nada, hemos tratado de abarcar, de dar una formación lo más completa posible y claro, pues con la mayor práctica posible para los alumnos. Bueno, pues la Escuela de Cine tiene muchas titulaciones, como sabéis, dirección de fotografía, guión, montaje, pero esta parte de patrimonio que no bueno, ha sido como el primer año en el que nos hemos aventurado a hacerlo y estamos muy contentos sobre todo por el profesorado, porque creo que aportan muchísimo. Estoy súper contento con los profesores. Y luego los medios son los que veis aquí, pues podemos digitalizar, podemos hacer toda la parte de postproducción, color, sacar DCPs para producción digital, etcétera, pero tenemos también un pequeño laboratorio de revelado donde podemos revelar película. Tenemos cámaras también de 16 milímetros, 35 milímetros para poder rodar en esos formatos. Sí. Pero bueno, esencialmente el máster hemos intentado que transmita la idea de la necesidad de salvaguardar el patrimonio fílmico, ¿no? Entonces formar a los alumnos en ese área y que también ellos puedan desarrollar sus propios proyectos, que puedan proponer, que puedan ver dentro de las áreas de la restauración qué es lo que más les puede gustar y que nos propongan proyectos y que sean ellos los que... O sea, digamos que nuestro máster tiene un trabajo fin de máster que llamamos, pero esencialmente ese trabajo fin de máster no es tanto algo que ellos tienen que presentar, sino que puede ser algo que ellos pueden arrancar y no tiene por qué acabarse durante el máster. O sea, puede tener otro recorrido porque requiera digamos, de otro empuje y puede ser una investigación de ellos. O sea, se trata de que sean ellos también los que nos propongan a nosotros. Y luego si hay un proyecto común que es restaurar una película. O sea, lo que hacemos es investigar sobre ese título, sobre ese material, desarrollar toda esa parte de investigación y luego tocar la parte de reparación física, si requiere, y luego pasamos a la digitalización, color, hasta volver a llevar esa película al cine, digamos, para que sea visible. Y eso es un proyecto común que hacen todos los alumnos con los profes y con los profes y ellos. Y bueno, pues intentar hacer una restauración como tal dentro de lo que sería ese año de estudios de máster. Y nada, la publicidad es que vengan a la CAM, que lo miren por internet, cam.es, y ahí pueden ver máster de preservación y restauración fílmica. ¿Y se necesita algún estudio previo? No, hombre, normalmente el perfil que nos encontramos es gente que tiene algo que ver con el audiovisual, pero los perfiles son variados. O sea, si no tienes ningún conocimiento en cine, lo podrás hacer igual. O sea, no necesitas saber de fotografía ni... Lógicamente, si vienes de alguna de las áreas, pues te puede interesar más porque ya sabes, vas más enfocado.
pero no hay un requisito. Claro. Hombre, sí que a lo mejor si hay alguien que viene un poco despistado, pues sí que le preguntamos más de 2 o 3 veces si realmente es lo que Claro. está buscando, ¿no? Porque no pienses tampoco que haces este máster y vas a trabajar al día siguiente. Pues no. Bueno, no sé si supongo que sí que hay másteres así, pero no es el caso. O sea, aquí es un poco como que tengan la formación suficiente como para que si quisieran trabajar al día siguiente pudiesen, que se formen en todas esas áreas. Pero también, bueno, hay gente que los perfiles son muy variados, ¿no? Un perfil en una persona que viene de producción, otra persona que venía más de restauración de fotografía, no tanto de cine, pero en general casi todos venían del audiovisual, pero no hay un requisito de tener ni un estudio ni una carrera. Estamos contentos con cualquiera que tenga pasión, pero es verdad que sí que nos he podido encontrar con alguna persona que ha dicho, bueno, quizá es mejor que lo repienses porque igual no es tanto lo que estás buscando, claro. Y ya sí que para cerrar, tengo 10 minutos todavía. No, pero ya para cerrar, un ejemplo de película que tú digas, para mí esto es un 10 como restauración. Bueno, hay muchas, claro. Pero bueno, o sea, es que en el Festival de Bolonia, por ejemplo, se pueden ver muchas, en todas las sesiones de archivo o en muchos festivales de las sesiones que tienen de ciclos clásicos, que llaman clásicos. Pero, por ejemplo, el Festival Cinema Ritrovato en Bolonia, pues siempre te da la oportunidad de ver muchas películas. Hay muchos otros festivales, pero es que serán muchas, no sé, pues he visto Restauración de Vértigo, por ejemplo, de Hitchcock. Pero diría una que hemos hecho nosotros. Voy a hacer publicidad. Muy bien, muy bien. Una película que fue censurada, hablamos antes de la censura, del director Alfonso Hungría, que por suerte pudimos contar con él en la restauración. Es una película, no recuerdo bien si sea el 71 o 72, se censuró en el año 71, vamos a decir, y hasta hace un par de años estuvo escondida en un cajón. O sea, la película se censuró, pero nunca se llegó a estrenar. Y nada, pues se descubrió ahí que estaba el negativo y por suerte estuvimos con Alfonso y pudimos confirmar con él que ese era el montaje, que esa era la película que él había querido hacer. La destaco porque la restauración implicó mucho trabajo y para mí fue un ejemplo de película en la que contábamos con el director, con lo cual teníamos ahí una referencia muy clara de cómo él creía que era la película, tenía que ser, también a nivel de fotografía, de todo. Se confirmó que ese montaje era completamente el montaje que no se había censurado. Él traía el guión, traía todo. Fue un placer estar con Alfonso, es un placer estar con Alfonso. Entonces, nada, restauramos esa película, se hizo en colaboración con Filmoteca Española porque los negativos estaban allí depositados, pero nosotros hicimos el escaneado, la restauración de imagen, la restauración sonora y sacamos una copia de la película en digital en este caso y se estrenó 50 años después en el Doc Lisboa. El Festival de Documental, pero vamos, tenía una sección de España era país invitado y la escuela, la ECAM estaba invitada a presentar algo y presentamos ese proyecto y lo realmente bonito fue que Alfonso estaba allí en la proyección cuando se volvió a estrenar la película 50 años después con Arantxa, con su mujer y fue emocionante verle, o sea, yo estaba casi ¿Cómo reaccionó? Claro, se me saltaban las lágrimas casi, bueno, por haber estado 5 meses trabajando sin parar, se me saltaban las lágrimas con no solo yo, pero bueno, el equipo de la ECAM y haber hecho eso posible. Tengo que agradecer muchísimo a la dirección de la ECAM, a todo el equipo técnico de la ECAM, siempre me sentí muy arropado en ese proyecto y para mí fue muy bonito por tener al director allí 50 años después viendo la película que no pudo estrenar, que pues eso, que fue censurada y verle allí, pues realmente es que sentías la emoción. Yo creo que él cuando terminó la película casi dijo que necesitaba un poco de tiempo para repensarlo, que luego hubo una charla con él y esto, y con la persona con José Manuel Martín, persona de Filmoteca Española que también investigó sobre la película. Siempre también agradecer a Filmoteca Española su ayuda, su apoyo. En este caso vino José Manuel Martín y estuvo también en la proyección. Pero fue muy emocionante ver a Alfonso, pues nada, viendo su peli otra vez. Entonces fue algo... ¿Cómo se llamaba la película? La película se llamaba Tirarse al monte. Es una película realmente libre, es una película muy interesante que él hizo. La historia es muy bonita porque él hizo una primera película que presentó en el Festival de Venecia,
que se llama El hombre oculto, y ganó un premio, creo que fue un premio del público así, y entonces él ganó ese premio, y lo cuento muy rápidamente, ¿eh? Él ganó ese premio y ganó el premio con esa primera película suya, que creo que Filmoteca Española ha restaurado también, y cuando ganó el premio, un periodista le preguntó que cómo iba a ser su siguiente película. Y él contestó algo así como o cómo sería la siguiente película que le haría. Él dijo, por los momentos que era en España, lógicamente estábamos en la dictadura, él dijo, bueno, pues la siguiente película mía sería como Tirarse al monte. Y entonces, pasados unas semanas o algo así, un productor le llamó y Muñoz Suay, productor, le llamó y le dijo, oye, esa película que tienes, que se llama Tirarse al monte, ¿tienes el guión? ¿Tienes el guión? Bueno, esto sería maravilloso que lo contara Alfonso, pero él le dijo, ¿tienes el guión? Y él dijo, sí. Por supuesto que sí. Porque entonces que... Alfonso cuenta como en 2 semanas escribió el guión y entonces, claro, hizo la película. Hizo la película con... hay varios actores, pero bueno, entre ellos está Luis Ciges y Julieta Serrano, y la película es un poco... bueno, es Alfonso, pero puedes decir que en ese momento se estaba haciendo el cine, pues la Nouvelle Vague en Francia, tal, bueno, pues muy rupturista y tal, y entonces él hizo una película totalmente, yo digo muy fresca, ¿no? Por lo que desprende, pero por eso fue muy bonito verle a él ahí delante de la pantalla y haber confiado en nosotros para hacer el trabajo. Eso es lo que realmente te llena, porque otras veces, bueno, restauras una película, claro, es súper, siempre es apasionante, pero bueno, el hecho de que esté el director es algo que puede llegar a ser muy, muy, muy bonito. Sí. Qué guay. Hay gente que es lo contrario, prefiere trabajar en restauración porque con perdón, pero los directores o directores de fotografía están muertos, pues ya no molestan. Pero bueno. No te pueden juzgar. Pero no, claro, no te pueden juzgar, pero bueno, si tienes una ética, tienes la misma presión. Pero no, fuera de bromas, fue siempre apasionante. Y también porque contar con él fue muy interesante. Qué guay, qué guay. Javi, pues muchísimas gracias. Sí. Nada, pues un placer cuando queráis. La verdad es que creo que hoy la que está como una niña pequeña soy yo. Sí. Creo que ha quedado demostrado. Sí, la verdad es que sí. Estoy encantada, fascinada. Con lo que me gusta a mí el cine, muy de cine clásico. O sea, estoy como una niña en un parque de atracciones. Ha sido, la verdad, súper interesante. Además que me encanta que traigamos estos temas al podcast que están tan olvidados y que son tan importantes. Porque, como hemos comentado, al final creo que no solo es una parte del cine, sino una parte de la historia en general. Y me da mucha pena que se pierda. Así que estoy muy encantada de todo lo que ha pasado. Muchísimas gracias, Ecam, por darnos la oportunidad de volver. Nos lo hemos pasado súper bien. Esperamos volver. Muchas gracias, Javier, que la verdad es que ha sido un encanto. Sí. Y ya está. Y nada, recordar que subimos los días 15 y 30 de cada mes, que nos tenéis en redes sociales como @una de cal y otra de ar, y que, como diría Pedro Pascal, If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.